Bien, ya estamos grabando, chicos, y me toca decirles de que, bueno, en esta aventura a la que nos introdujo Karen McCover, se sumaron muchísimas personas en el curso de las investigaciones y en el transcurso del tiempo. Es decir, Karen McCover dio el primer pincelazo y luego fueron un montón de personas que investigaron y profundizaron y actualizaron el test de McCover. Ustedes han debido ver de que en la plataforma yo les he puesto algunos enlaces, un montón de enlaces en los que o con los que ustedes podrían profundizar este test. Han debido ver y han debido constatar de que la bibliografía es vasta, es muy prolífera y que ustedes me preguntarían, ¿y cuál de los libros vamos a usar? Todos. Porque, chicos, en algunos aparecen determinadas características analizadas y elaboradas científicamente. Y en otros, otras. Por ejemplo, una versión lejana, lejanísima es ahora la de la misma Karen McCover. Pero ¿cuántas veces el libro de Karen McCover nos sigue sirviendo porque hay determinados contenidos, existen interpretaciones de determinados contenidos y que estos contenidos no los vamos a tener en otras partes? Quiero decirles algo. Vamos a entrar ahora a la evaluación de los test. ¿Y por qué hablo en plural? ¿Por qué digo de los test? Chicos, hablo en plural porque los test gráficos tienen en común, como ustedes ya han debido ver, tienen en común determinado tipo de procedimiento. Este tipo de procedimiento observa al dibujo desde distintas perspectivas y las cuales obviamente enriquecen nuestro trabajo como psicólogos. Ahora, nuestro trabajo como psicólogos es observar, es la de observar detalles. El test es totalmente trascendido por aquellas observaciones que nosotros vamos a realizar. Varias veces les he dicho, y esta es otra oportunidad en la que lo hago, el test no es la hojita, no es lo que ha dibujado la persona. La situación de test es todo el contexto, chicos. Desde los detalles con los que se mueve mi testado, cómo me saluda, cómo mira, cómo entra, cómo se desenvuelve en el gabinete, en el consultorio, cómo se sienta, qué detalles
emite, demuestra, manifiesta en su cuidado personal, qué detalles tiene consigo mismo, uñas, zapatos, ¿m? Todo habla de la persona, chicos, todo. Y una de las fuentes más ricas que nos va a informar sobre esa persona es el mismo test, pero ese test tiene, como les digo, una trascendencia de todos los detalles que estamos captando, más la relación con esa vida, esa historia. Chicos, sin esa vida, sin esa historia, el test no tiene mucha razón de ser. Pongo este ejemplo tan simple. Hazme una persona y me hace una persona de palotes. Es distinto a que me haga una persona de palotes un niño de 5, 4 años, a que me haga una persona de palotes un adulto de 30 y pico de años. Le digo, haz una familia y me hace una familia de palotes. Es distinto el dibujo y la interpretación de la familia, de esa familia de palotes, de un niño de 5 años que de un adulto de 40 años. Ahora ustedes me dirán, pero los adultos no hacen, sí hacen. Sí lo hacen, chicos, ¿no? Por lo tanto, claro que todo vamos a tener que elaborarlo, que verlo, que evaluar. Entonces, vamos a la evaluación ahora de las técnicas gráficas. Chicos, me quedé pensando en algo. Uno le dice a la persona, dibuja una persona. Ya sabemos de que la palabra persona, bárbara y exquisita, ¿por qué? Porque nos permite a los psicólogos utilizarla sin tener que decir dibujo un hombre o dibuja mujer. Entonces, el plasma, la persona, el testado, la testada plasma, un tanto proyecta su identidad sexual, su identificación sexual. Entonces, ahí hará un hombre a una mujer. Terminado el dibujo, recuerden que se le pide, ahora dibuja una persona del otro sexo. Y esperamos a que termine el dibujo. Ya saben de qué se le puede, no se le dice, mira, acá está el borrador, no. Se deja el borrador encima de el escritorio y si la persona pregunta, ¿puedo borrar? Perfecto, sí, puedes borrar, ahí está el borrador. Pero nosotros vamos a estar totalmente atentos a qué borra, cuántas veces borra, qué partes del cuerpo le han sido más dificultosas, qué partes ha borrado. Y ya sabemos la interpretación. Ahora bien,
pero me quedé pensando, ¿no? Les decía, si hacen una persona de palotes, en niños nos quedamos calladitos, pero en adultos le pedimos, ¿podría hacer una figura o un dibujo bidimensional? ¿Podría hacer lo mejor que pueda? Esta es una opción que marcan en un libro, Los últimos investigadores de Macover. O sea, Macover ha sido siempre más investigado. Nosotros no podemos inventarnos una interpretación. Ahí está la interpretación. Lo que nosotros hacemos es darle cuerpo, estructurar, sistematizar, organizar la información que en un momento es totalmente desmembrada. En un primer momento es totalmente desmembrada la información que nos da el paciente y que nosotros vamos interpretando detalle por detalle. Bien, dicho esto, vamos a empezar con... ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? ¿Se ha compartido o no? No, Alicia, no se ve. No se ve. Ahora, Ahora sí se ve. bien. Vamos a ver, chicos, la evaluación de los test gráficos. Este tema ya ustedes lo han debido leer por lo menos durante esta semana. Ya ustedes saben de que todo test gráfico tiene 4 grandes planos. El plano gráfico, el plano del contenido, el plano de las estructuras formales y el plano psicoanalítico. O lo había separado el plano psicoanalítico y lo había puesto con negrillas. Ay, ¿por qué? Pues resulta, chicos, que tanto el plano gráfico como el plano del contenido y el plano de las estructuras formales son simplemente los insumos que nos permiten llegar al plano psicoanalítico. ¿Cómo que esto de insumos? Yo les había dicho hace un momento que en la evaluación de todo test gráfico existen diferentes áreas de información. El test lo vemos desde distintos ángulos. El test lo leemos y lo interpretamos desde distintas perspectivas. Cada una de esas perspectivas nos habla algo del testado, de la testada.
pero en realidad la fuente más grande de información la vamos a tener dentro de lo que es el plano psicoanalítico, que es el organizador de todos estos anteriores planos. Por lo tanto, nuestro verdadero trabajo, porque van a ver que el plano gráfico, el plano del contenido, el plano de las estructuras formales, son informaciones segmentadas, son informaciones parcializadas que nos dan los libros, porque no podemos ir a inventarnos nada nosotros. Las interpretaciones están en el libro, en los libros. Nosotros, nuestro verdadero trabajo va a estar centrado en el plano psicoanalítico. El verdadero trabajo del psicólogo está en el plano psicoanalítico, y en el plano psicoanalítico es donde nosotros vamos a integrar toda esa información parcializada que nos brindan los anteriores planos. Y bien, vamos a ver el plano gráfico. Claridad, dimensión, dinámica. ¿Les suena? Creo que les parece algo conocido. Creo que esto en alguna parte ya lo vieron. Y claro, chicos, son los factores de recuerden ustedes que en el Bartek, test que nos ha servido para aprender el lenguaje del dibujo, aprender los signos, aprender a leer un dibujo. Siempre les he dicho, no es el mejor test, pero es el que más nos enseña los primeros pasos de los test gráficos. Pues, chicos, en el test mencionado, en el Bartek, esto de claridad, dimensión, dinamismo, emplazamiento, espesor, originalidad, presión, simplicidad y otros. Chicos, lo habíamos visto en la hoja de expresión. Y obviamente, las interpretaciones son válidas. El dibujo es claro. La dimensión. ¿Cómo vamos a medir? Ahora, el test de Macover, ¿cómo lo vamos a medir? Chicos, vamos a simplemente doblar una hoja de papel bond, tamaño carta, y si la dimensión abarca más de la media hoja, si la dimensión del ser humano de la persona que ha dibujado nuestro testado, nuestra testada va más allá de la hoja, de la media hoja, entonces la dimensión va a ser grande. Si va a ser menos de la mitad de la hoja bond, tamaño carta, entonces va a ser tamaño pequeño. Dinamismo, chicos, se ve fácilmente dinamismo en el Macover. Dibujan una persona haciendo algo, agarrando un bolso, agarrando una pelota,
caminando, dando la impresión de caminar, o dibujan esa persona tipo monigote, con los 5 dedos así señalados, o sea, al frente, y que parecen unas personas realmente paradas al azar. Por lo tanto, la persona tiene algo de acción. La persona dibujada tiene algo de acción, entonces es dinámico. No tiene nada de acción, no es dinámico. Vamos a especificar también un tantito. Estos tres primeros ítems. Claridad, ya saben, tiene relación con el criterio de realidad. O sea, me dibuja una persona, lo veo el dibujo y realmente contiene la figura humana, perfecto, entonces es claro. Pero muchas veces sucede, chicos, en personas prepsicóticas que les pedimos, dibuja una persona y dibujan un árbol o dibujan como un tipo redondos, o sea, unas cosas, unos bultos redondos que no tienen ni siquiera ni se acerca siquiera a la figura humana. Hay otras personas que dibujan, y a mí me gustaría que ahorita no, pero después que me digan, que lo piensen. Dibuja una persona y dibuja algún Simpson, tipo caricatura, Mafalda, Susanita, o es ahora muy común, las princesitas de Walt Disney. ¿Qué significará eso? Puntos suspensivos, pregunta que la haré más tarde. Ustedes vayan pensándolo. Dimensión. En dimensión, chicos, ya sabemos cómo catalogar cuando una persona es grande o cuando una persona, el dibujo de la persona es chico. Mitad de la hoja tendría que abarcar más de la mitad para que sea grande, menos de la mitad para que sea chico. Dinamismo, ya sabemos también qué quiere, o sea, cómo nosotros vamos a catalogar. ¿Hay dinamismo o no? Chicos, en dimensión, ¿para qué sirve la dimensión? La hoja Bond, tamaño carta, y no quiero que se olviden nunca esta información. La hoja representa la vida de la persona, el mundo de la persona, el entorno de la persona. No lo olviden nunca. Toda hoja que nosotros entregamos a nuestros pacientes para que dibujen, para que realicen una prueba, algún test, representa el entorno, la vida, el mundo del paciente. Y por lo tanto, vamos a ver dentro de ese mundo
en esa hoja en blanco, dónde sitúa el testado, dónde sitúa su dibujo. ¿Y cómo lo sitúa? Grande, chico. Grande, me siento cómodo en mi mundo. Abarco todos los espacios, me explayo en este mundo. Por lo tanto, es característico de personas expansivas, de personas extrovertidas. En cambio, cuando nosotros hablamos de dibujos pequeños, pues es todo lo contrario. Mi mundo me inhibe, mi mundo me hace sentir chiquito, mi mundo me hace sentir pequeño y por lo tanto característico de personas introvertidas. Ahora, si esto también está en relación con el dinamismo, ¿no? ¿De qué habla de qué nos habla el dinamismo? ¿De cuánto se mueve, cuánta acción imprime en el mundo esta persona? No tanto, chicos. El dinamismo nos habla del dinamismo, de la dinámica interna del individuo. En nuestro interior, chicos, si hacemos una introspección, vamos a notar de que tenemos ideas, sentimientos, pensamientos, imágenes. Hay una verdadera movilidad interna. Y esta movilidad interna es buena por la flexibilidad, por el mismo interno y demás. Pero en determinadas enfermedades especialmente graves de índole mental, el dinamismo ese dinamismo interno va menguándose, va endureciéndose, va volviéndose más rígido, más pequeñito. Recuerdo que un paciente prepsicótico me dijo, lo recuerdo muy bien, siento como si mi mundo interno se secara. Qué bonito, ay, qué terrible, ¿no? Pero la metáfora es muy linda. Era una persona muy inteligente, muy preparada, y entra en todo un conflicto que desata algunas crisis psicóticas. Y él decía, ¿no? Sus palabras eran, su discurso era, siento que mi mundo interno, como si mi mundo interno se secara. Por eso es importante, chicos, el dinamismo. Ahora, en el curso de nuestra evolución, de nuestro desarrollo, muchas veces no aplicamos tanto y con tanta claridad, digamos, el dinamismo. Pero nosotros tenemos que tratar de ver, sobre todo, la edad del paciente. Y a partir de la adolescencia, la mayor parte de los pacientes
dibujan la figura humana de Macover con algún dinamismo. Es decir, dibujan agarrando un maletín, dibujan agarrando una cartera, dibujan agarrando una pelota, dibujan haciendo algo. Si no lo hacen, bueno, la interpretación sería de que todavía tiene algún tipo de rigidez, represión, que no le permite transmitir ese dinamismo interno. Y tienen ustedes que saber evaluar, saber diferenciar si ese dinamismo es algo patológico, esto relacionándolo con su historia personal, relacionándolo con el motivo de consulta, o no. Pasamos, emplazamiento, ubicación. Había puesto 2 veces emplazamiento. Quería poner desplazamiento. Emplazamiento, ubicación o desplazamiento del dibujo. ¿A qué zona se desplaza? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Siempre hay una tendencia, chicos. Siempre hay una tendencia. En esto de ubicación, no se olviden de que hay factores que no están escritos en el libro para corregir y para interpretar esta parte del test. Saben de que todo dibujo que se ubica un tanto o se desplaza hacia el lado izquierdo es una tendencia a la regresión, tendencia a la vida en pasado. Ahora, cuando nosotros regresamos, chicos, cuando realizamos regresiones, cuando buscamos o vivencias plenas y satisfactorias, muy plenas y satisfactorias, que han tenido energías pulsionales de fijación o regresamos a situaciones no concluidas, frustrantes, demasiado dolorosas y que también por ello han tenido su punto de fijación o sus puntos de fijación. Por lo tanto, regresamos al pasado o porque el pasado fue muy, muy satisfactorio, o regresamos al pasado porque el pasado fue demasiado, demasiado malo e insatisfactorio. Por lo tanto, la izquierda siempre nos muestra tendencias a la regresión, como también un tanto de infantilismo, inmadurez y dificultades en el crecimiento personal para enfrentar la adultez. Esto obviamente en caso de dibujos de personas adultas. ¿Qué pasa
con la derecha, más bien es proyección al futuro. Más bien es una gran esperanza hacia lo no hecho. Un camino hacia metas y objetivos. Pero también puede representar, chicos, una forma de evasión del presente. Es decir, mi presente no me gusta, mi presente no me satisface, por lo tanto, estoy con muchas esperanzas con que en el futuro las cosas van a marchar mejor. Ahora, obviamente, un dibujo al centro, un dibujo al medio, pues la persona está enfrentando su presente. Ahora bien, ¿cómo vamos a evaluar esto? Vamos a doblar la misma hoja de papel bond, vamos a doblarla formando un tríptico. La hoja bond tamaño carta, va a ser doblada en 3 partes iguales. Vamos a formar un tríptico. Y ahí están la zona del centro, presente, la zona de izquierda, pasado, y la zona derecha, futuro. Pero desplazamiento también nos habla, también nos dice, también nos muestra arriba o abajo. Chicos, la zona, y esto para todos los test gráficos, la zona de arriba, la zona superior, nos habla y es equiparable al mundo de las ideas, es equiparable al mundo de la imaginación, de la fantasía, de los sueños, de las ilusiones. Es decir, nos habla de todos los procesos ideativos. En cambio, la zona de abajo sería la zona más cruda de la realidad. Pero, ojo, la zona de abajo también nos hablaría de tendencias a la depresión, poca tolerancia a la frustración o dificultades. Al enfrentamiento con la realidad. Puede estarnos mostrando dificultades en la elaboración del duelo. Y por lo tanto es totalmente opuesta a, obviamente, las interpretaciones que podríamos hacer de la zona superior. Sigamos. Quisiera de que ustedes me interrumpan si es que hay alguna pregunta. Espesor. Corregimos tal cual nos indican en el test de Barthes. La línea puede ser una línea muy sutil, puede ser una línea normal,
o puede ser una línea muy delicada, puede ser una línea entonces fina, o puede ser línea ancha cuando nosotros repasamos las líneas del dibujo, o emplazamos al lápiz, lo inclinamos al lápiz como para hacer una línea ancha. Y la más común, la alternada, es decir, aquellos dibujos en las que realmente hay una, o sea, realmente alterna lo fino con lo ancho, que en realidad es la línea, es el dibujo más común dentro de lo normal, la línea alternada. Originalidad. ¿Cómo vamos ahora? No tenemos el libro de Bartek en la que nos dice, estos son los dibujos originales y estos no. Chicos, acá en originalidad vamos a ser bastante avaros, como psicólogos totalmente avaros para calificar un dibujo como original. Solamente un dibujo va a ser totalmente original cuando realmente salga de lo común, cuando realmente salga totalmente de lo común. Por ejemplo, no deben confundir originalidad con un buen dibujo, con un bonito dibujo. Un buen dibujo, un bonito dibujo, puede ser hecho por una persona talentosa y nosotros al ver que ha dibujado precioso, nosotros ahí rápidamente calificamos como original. Y no es así. La originalidad es salir de lo común. Si nosotros pedimos a nuestro testado o nuestra testada, pedimos, usted tiene que dibujar acá una persona. Y me dibuja, por ejemplo, una persona hecha de cubitos, de cubos. Me dibuja una persona sentada sentada en un suelo frente a un paisaje tipo la Baja de Goya. Ya. La mayor parte de las personas nos dibujarán personas paradas hasta con los 5 dedos al frente. En cambio, esa persona me está dibujando una persona sentada o echada, tipo las griegas en la época de Platón, frente a un paisaje paradisíaco. Ya, esa es originalidad. Recuerdo, chicos, el dibujo más original y que no lo olvido. Pido a la persona que me dibuje una persona. Estábamos en el Macover.
y me dibuja una persona. El cabello era un árbol. El cabello era como algo afro así, pero el cuerpo era el tronco del árbol. Y las manos y los pies penetraban a la tierra y eran las raíces. Era un dibujo bello, hermoso, pero además súper original. ¿Por qué? Porque no todas las personas hacen algo así. La originalidad tienen que evaluarla, en tanto y en cuanto salen de lo común. Un dibujo es original porque sale de lo común. No es porque sea más bonito. No es porque la persona que estamos testando sea más talentosa al dibujar. La originalidad se la mide en tanto y en cuanto esa persona puede plasmar un dibujo fuera de lo esperado, fuera de lo normalmente esperado, pero que es una persona, pero que en definitiva es una persona. Por ejemplo, en este dibujo que yo les contaba que le dije dibujo una persona y dibujó un árbol, pero con toda la forma de persona, era un dibujo precioso, se notaba de que era una mujer, porque tenía senos y tenía el cuerpo muy moldeado, que era el tronco. Por lo tanto, tú veías y era una persona hecha árbol. Por lo tanto, la claridad era un dibujo claro. No era un dibujo en el que ustedes tenían que indagar dónde está la persona, dónde están los ojos, dónde está, qué sé yo, las manos. No, era un dibujo claro, era una persona hecha árbol. Por lo tanto, era un dibujo claro y era un dibujo original. La presión, chicos, se la mide igual, presión fuerte, débil, inestable. Y acá pongo otros. ¿Y otros por qué? Porque, chicos, estos otros vamos a ir encontrando en los libros. En cuanto nosotros veamos, notemos, señalamiento en cualquier libro de los test gráficos, mayores informaciones, mayores ítems que pueden hacer al plano gráfico mejor. ¿Qué evalúa el plano gráfico? En el plano gráfico nosotros respondemos a una pregunta, chicos. ¿Cómo dibuja esta persona? Arriba, abajo, a un lado, al otro. ¿Cómo realiza su dibujo? ¿Dónde lo sitúa? ¿Qué dinamismo le pone? ¿Cómo es su dimensión? ¿Cómo es su emplazamiento? Es decir, ¿cómo dibuja el individuo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Hoy se me han muerto. ¿Dónde están? ¿Están ahí? Sí, Lisa, se entendió lo que dijo. Ah, yo pensé de que estaba hablando solita. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla.
¿Se ve? Sí, Lice. Bueno, ahora vamos a ver el plano del contenido. Plano del contenido, chicos, responde a las características de todo test, de cada uno de los test. Y en especial a los que persigue cada prueba. Dibuja una persona. Obviamente le estamos haciendo dibujar a sí mismo, chicos. Y obviamente vamos a dilucidar, analizar, reflexionar sobre toda esa relación que el individuo establece consigo mismo. Pero como estamos además hablando de las formas de evaluación que tenemos de todo test gráfico, tenemos que hablar como plano de contenido, tenemos que decir de qué nos referimos a los objetivos que acompañan a cada uno de los test. Por ejemplo, en el Macover, el objetivo del test es analizar, reflexionar sobre la relación, la concepción, tanto consciente como inconsciente, que el sujeto tiene sobre sí mismo. Y sus tendencias en tanto identificación sexual. En el Macover, chicos, gran peso tiene esto de la tendencia en la identificación sexual, porque tenemos dos momentos, tenemos dos grandes momentos en el que nosotros averiguamos las inclinaciones sexuales de la persona. La primera, con la primera consigna, dibuja una persona. No le decimos que dibuje ni hombre ni mujer, sino dibuja una persona. Por lo tanto, él tendrá o ella tendrá que elegir si hace una persona de sexo femenino o masculino. Ahí, en ese dato tenemos una primera aproximación. Y una segunda aproximación. Cuando terminado el segundo dibujo, cuando ya le hemos dicho, dibujo una persona del otro sexo y terminó ese dibujo, entonces nosotros ponemos al frente de nuestro testado, de nuestra testada, los dos dibujos y le pedimos de que elija sobre cuál quiere contar una historia, inventarse una historia, o sobre cuál quiere hablar cuando aplicamos el cuestionario. Y por lo tanto, chicos, ahí está otra vuelta, la libre elección del sujeto. Libremente el sujeto puede decidir si es por la figura femenina o si es por la figura masculina. Chicos, son estos dos momentos claves y que enriquecen el test de Macover. Y lo enriquecen porque habla de una elección, de una inclinación en la identificación sexual.
Por lo tanto, tenemos entonces las características del test de Markover, ceñidas por todo este objetivo, sobre todo relación consigo mismo y tendencia sexual. También secundariamente observamos relaciones con los padres, con la figura femenina, masculina, internalización de las figuras femenina y masculina. También secundariamente observamos características sociales y también lo hacemos con las características intelectuales. Por lo tanto, es un test bastante completo. Y estos son los objetivos específicos generales del test de Markover. Por lo tanto, esto también ya lo vimos la anterior vez. Y ahora vamos a ver qué hacemos en el plano del contenido, no solamente en Markover, sino en cualquier test gráfico. Después de responder a los objetivos de cada test, interpreta en el plano de contenido, interpreta el detalle gráfico del test. Es el plano del contenido, chicos, es el más moroso, porque ahí vemos, ¿se acuerdan? El plano de la interpretación, ¿se acuerdan que en parte que hemos llevado la parte de la expresión, la hoja de frecuencia de los factores de expresión y la hoja de frecuencia de los factores de interpretación? Y en la hoja de frecuencia de los factores de integración, veíamos si hay puntitos, si hay rayitas, si hay curvitas. Bueno, en el plano del contenido vamos a ver estos factores de integración, pero ya referidos a otro tipo de contenido. Por lo tanto, interpretamos el detalle gráfico del texto. Es el plano que proporciona más elementos de interpretación, porque ahí vemos ojos. Si puso puntitos en los ojos, si puso pestañitas, si los hizo grandes, si los hizo pequeños, nariz, orejas, cuello, largo, corto, ropa, ¿no? Son todos los detalles, chicos, que nos brindan una interpretación. Son elementos de interpretación que deben ser consignados de acuerdo a la confiabilidad y de la validez de cada prueba. Son interpretaciones, chicos, que obviamente han pasado por todos los tratamientos estadísticos para poder poner dichos contenidos al servicio de los psicólogos. Es posible encontrar contradicciones en el plano del contenido. En los elementos de interpretación. Estas contradicciones, chicos, serán resueltos por nosotros de acuerdo a la historia del paciente, de acuerdo al motivo de consulta y de acuerdo a la prevalencia de los síntomas.
Por lo tanto, acá vamos a interpretar las minucias del dibujo. Vamos a interpretar los elementos gráficos más pequeños, pero que obviamente pueden llegar a ser contradictorios. Entonces ahí está la pericia del psicólogo, en tanto y en cuanto el psicólogo va a saber relacionar estos resultados con la historia y con el motivo de consulta para resolver esas contradicciones. Acá están los objetivos del test de Macover específicamente. Como les contaba, es un test estructural que posibilita el diagnóstico del paciente, es decir, estructural, ya no vamos a ver características, ya no es un test caracterológico como el Bartek, sino que es un test estructural. Por lo tanto, nos va a llevar a un diagnóstico. Y no se olviden que todo diagnóstico es una investigación que descubre la estructura, el funcionamiento y los rasgos. Pero hay otros objetivos. Como les había contado, el peso que tiene Macover es el de establecer la identificación sexual de la persona testada y las particularidades de la resolución edípica. Caracteriza las relaciones establecidas con las figuras masculinas y femeninas, papá y mamá. Analiza la imagen de sí mismo y los componentes autovalorativos. Explica las relaciones afectivo-emocionales que establecen el individuo. Y identifica características que establece en sus vínculos sociales y evalúa cualitativamente el desarrollo de la inteligencia de acuerdo a Piaget. Acá tenemos todo lo que les decía en torno al sí mismo, pero además las relaciones con papá y mamá, las relaciones afectivo-emocionales que puede establecer, sociales y aquellas características intelectuales. Y en el plano de las estructuras formales, bueno, que llegábamos, ¿se acuerdan? Plano gráfico, plano del contenido, plano de las estructuras formales. Tenemos el diagnóstico cualitativo del desarrollo de la inteligencia de acuerdo a Jean Piaget. ¿Se acuerdan que yo les decía, estudien el desarrollo del dibujo en genética porque esto les va a servir para todo? Pues ahora vamos a ir aplicando. Por eso es que también les he subido otra vuelta el desarrollo del dibujo para que ustedes repasen. Porque de esta forma, a través de aquella información y aquellos conocimientos que tenemos de Piaget, vamos a poder nosotros investigar el nivel del desarrollo de la inteligencia al que ha podido arribar nuestro paciente. Por ejemplo, por lo tanto, vamos a llegar a un diagnóstico cualitativo del desarrollo de la inteligencia de acuerdo a Piaget. Ahora, acá falta algo. Esto es lo que dicen los libros, chicos. Pero yo me he encontrado con el hecho frecuente que mis alumnos, mis estudiantes de psicología, mis estudiantes de técnicas proyectivas, en este caso 1, me he encontrado, chicos, con que se olvidan totalmente de interpretar
la historia del individuo, o se olvidan totalmente de interpretar el cuestionario que hemos aplicado, o la historia o el cuestionario. Y por lo tanto, artificialmente hemos colocado nosotros, ya como cátedra, para que ustedes lo recuerden, artificialmente hemos colocado que en el plano de las estructuras formales vamos a hacer tanto la interpretación de la letra del individuo, la interpretación del contenido del cuento y la interpretación del nivel de desarrollo cualitativo a nivel intelectual. Por lo tanto, el diagnóstico tiene que componerse además, el diagnóstico de acuerdo a Piaget tiene que componerse además y enriquecerse de todo ese contenido que está plasmado en el cuento, en la historia de la persona. Vuelvo a repetir, en la historia de la persona, cuando tomamos a través de la historia, hay letras que nos pueden dar muchas interpretaciones y hay el contenido que también tiene que ser interpretable, que les había dicho. Generalmente el contenido del cuento son problemáticas semiconscientes que están afligiendo al individuo en ese tiempo y en ese espacio en el que estamos nosotros testando. Por lo tanto, acá es en el plano de las estructuras formales donde nosotros vamos a evaluar la letra y evaluar el contenido. Además de llegar a un diagnóstico, el contenido también nos dice si es un contenido donde el pensamiento intuitivo pulula, por ejemplo, en niños, ¿no? Que el contenido del cuento en niños pequeños de 6, 7 años que recién comienzan a escribir, ¿no? El contenido del cuento es bastante peculiar porque agarran y dicen, ¿no? Que se trata de un niño con una varita mágica que además hace de que esa varita mágica o el contenido es de un niño o una niña. O sea, donde la lógica no es de lo más resaltante. Y entonces ahí vamos a ver que gracias al contenido llegamos a la conclusión de que está todavía en un periodo intuitivo, tal vez articulado, ¿no? Ya por entrar al periodo lógico concreto, o si el contenido es totalmente lógico, pues entonces pertenece al lógico concreto, o si el contenido es formal, porque hay abstracciones, pues entonces el contenido es y pertenece y es característico del periodo lógico formal. Por lo tanto, eso en tanto nosotros pedimos al individuo que dibuje, que escriba el cuento. Pero también les he dicho que hay la otra opción, la opción de responder a un cuestionario.
de preguntas y respuestas. Obviamente, las preguntas las hacen ustedes verbalmente y las respuestas son también verbales y las tienen que escribir ustedes mismas, ustedes mismos. Y por lo tanto, ahí solamente, si hemos aplicado el cuestionario, solamente evaluamos la respuesta. Solamente evaluamos el contenido de la respuesta. Bien, terminamos con las estructuras formales. Ya sabemos de que acá tenemos que añadir entonces todo lo referente o al cuestionario o a la historia. Y llegamos al plano, al famoso plano psicoanalítico. ¿Qué hacemos en el plano? En realidad, chicos, el plano psicoanalítico es el informe del Macover. ¿Qué hacemos en el plano psicoanalítico? Pues descripción de las relaciones establecidas con los padres, conflicto edípico, identificación sexual, el yo con sus características y mecanismos de defensa, superyo y ello. Yo, superior y ello. El yo con las características y mecanismos de defensa. Tenemos los aspectos sociales, las características intelectuales y arribamos a un diagnóstico, estructura de personalidad, funcionamiento y rasgos. En el plano psicoanalítico está todo el contenido que tendría que tener el plano psicoanalítico. Pero en realidad, chicos, en el plano psicoanalítico es el verdadero trabajo de ustedes, el cómo relacionan todos los datos que hemos encontrado en los planos anteriores y cómo nosotros podemos integrar para entender cómo es nuestro paciente, nuestra paciente. Cómo es el testado o la testada a la que hemos intervenido. Chicos, ¿qué les parece la corrección, la evaluación del Macover? A ver, impresiones, preguntas, obviamente preguntas, toda pregunta que ustedes tengan, por favor, hagan. Lice, yo tengo una pregunta. Adelante, Pami, gracias. Gracias por intervenir. Ya, respecto a los dibujos, en el primer dibujo que hizo de un varón, no hizo las manos, las puso en los bolsillos y le pregunté el motivo de por qué. Y me dijo que le dio flojera hacer las manos. O sea, y era, ¿en serio te dio flojera dibujar las manos? Y me dijo, sí, me dio flojera dibujar las manos. Pero en el dibujo de la chica, de la mujer, sí le hizo las manos. Entonces es algo contradictorio para mí. Y otra cosa es que para hacer la historia le pedí que escogiera uno de los dos. Pamela, te propongo, primero, para no mezclar, primero te contestaré esto de las manos, por favor. Claro, licenciada. Pamela y chicos, ¿qué hacemos con las manos? En lo que Muchas estaba, cosas. ajá, en lo que estaba viendo en el test significa robo o masturbación, lo que podía significar ambos. Lo que me confundió era su respuesta de que le dio flojera dibujar las manos.
la respuesta que te dio Pamela es una excusa. Y además, tú no tendrías que haberle preguntado eso. No tendrías que haberle preguntado porque ya tú tienes una respuesta. No te va a decir porque me masturbo, no te va a decir porque robo. Yo les decía, ¿no? Ustedes vayan y siempre partan del ascenso-percepción. Si partimos del ascenso-percepción, ¿qué hacemos con las manos? Con las manos acariciamos, pero también con las manos pegamos, agredimos. ¿No ve? Por lo tanto, nuestras manos pueden en un dibujo ser una manifestación muy clara de niveles pulsionales. Ahora, cuando hay dificultad precisamente en dibujar las manos, gran parte de las personas ponen las manos en los bolsillos. ¿Por qué? Por sentimiento de culpa. ¿Y sentimiento de culpa de qué? Generalmente es por apropiarse de lo ajeno, robo, que conlleva sentimiento de culpa. Y no se olviden de que el robo, toda cleptomanía encierra como interpretación grandes vacíos afectivos. En realidad yo quiero poseer algo que no es mío para hacerlo mío, para llenar los vacíos que tengo. Pero no me doy cuenta de que los vacíos que tengo son afectivo-emocionales. Entonces el cleptómano cree que al apropiarse de cosas ajenas va a colmar esos vacíos afectivos emocionales. Nada más lejos de la verdad, chicos, porque lo material jamás va a compensar o va a responder a la demanda afectiva. Por otra parte, también las manos ocultas o dificultad en la realización de las manos al dibujar muchos borrones. ¿Dónde borra? Las manos. Por lo tanto, otra en adolescentes, sobre todo, la posible interpretación. Onanismo, masturbación. Por lo tanto, culpa por las actividades sexuales que van realizando. Ahora, digo, sobre todo en adolescentes, pero ojo, Pamela, puede ser jóvenes, puede ser adultos, ¿no? Pero es muy común, más común, eso de manos en el bolsillo o dificultad en dibujar las manos, mucho más común en los adolescentes. ¿Te contesté, Pamela? ¿Por qué no deberías preguntarle? Porque tú ya sabes la interpretación y es una interpretación que no va a estar consciente. ¿No? O sea, no está mal que preguntes, pero cuando pregunta cosas que te falte información, no tengas información, no preguntes por preguntar. ¿Hecho? Sí, le hice, solo que yo quizá me confundí al momento de leer el manual, el texto que decía, si el sujeto omite una parte esencial del cuerpo, puedo presionársele para que la dibuje o después tratarse de averiguar el por qué no dibujó esa parte del cuerpo. Claro, Entonces, pero
Le estaban las faltaba. manos en el bolsillo. Ni siquiera sabía que Puedes estaba. tú preguntar todo, pero cuando ya tienes, o sea, omitir, por ejemplo, que te haga solamente de la cintura para arriba. Entonces ahí sí, tú le preguntas o no puso la boca, ¿no? Pero ya tú tomas en cuenta esa omisión. Entonces, pero generalmente, ¿por qué pusiste las manos en el bolsillo? Lo pones en un aprieto, me dio flojera. O sea, es una pregunta que no te va a llevar a ninguna respuesta lógica. Están las manos, pero en el bolsillo, ocultas, y eso es culpa. Sí, claro. Ahora, otra cosa hubiera sido que no hubiera dibujado las manos. Es decir, están en el bolsillo, no se ven. Pero otra cosa hubiera sido que te hubiera puesto o sea, sin la mano, solo el muñón y no la mano. Ahí sí podrías haberle preguntado. Fue en ese momento que le pregunté, porque en el dibujo vi que había transparencias. Entonces era como que no dibujó el bolsillo exactamente del pantalón, solo dibujó la línea, lo que acaba de decir. Y yo le pregunté, ¿y dónde están sus manos? Y él me respondió, están en los bolsillos. Entonces, ya. Entonces no le hice una pregunta de por qué sus manos están en los bolsillos. Ya. ¿Dónde No, están está sus bien. manos? Está bien. Está bien. Ya. ¿Y la otra pregunta, Pamela? La otra pregunta es cuando le dije que hicieran la historia. Primero escogió la figura masculina y estaba a punto de escribir y luego, no, voy a hacer con la figura femenina. Y dije, claro, adelante, hazlo. Y luego dijo, no, mejor con la masculina. Y yo, depende de ti, tú escoges a quién quieres relatar. Exacto. Pero hubo bastante confusión al momento de dibujar con quién, si con la masculina, con la femenina, con la masculina. Al final se quedó con la masculina, digo, con la femenina para hacer la historia, pero había eso de volver. Ya, pero Pamela, primero, ¿sabes de que eso de con la femenina, con la masculina, con la femenina, con la masculina, eso se llama anulación? Es un mecanismo de defensa que creo que voy a considerar muchísimo el hecho de que empecemos a repasar los mecanismos de defensa porque parece que no lo están manejando. O sea, con la femenina, con la masculina, con la femenina, con la masculina, se llama anulación característico pero muy característico de estructuras obsesivas. Segundo, se queda con la femenina, por lo tanto, ¿cuál dibujo primero, Pame? Cuando Al le varón, dijiste dibujo una persona, ¿qué dibujo primero? el varón, dibujó al varón. Y después se queda con la figura femenina. Por lo tanto, ¿qué interpretarías como identificación sexual? Esa era mi duda, licenciada, por eso le pregunto, no tengo claro. Ya. Si hay algo que decía durante la exposición de de cómo evaluar los test gráficos. Si hay contradicciones, tú tienes que ir a la historia y tienes que ir a el motivo de consulta. Perfecto. Acá hay una contradicción entre su elección masculina y femenina. Vas a su historia y ves de que, bueno, es un hombre casado, es un hombre que tiene su mujer, sus guaguas y demás, pero dentro de su posición sexual, aparentemente hay conflictos y dificultades con su masculinidad, con su virilidad.
Y nosotros hablamos de componentes homosexuales a nivel latente. Son personas que nunca van a ser homosexuales, pero que tienen componentes homosexuales pululando a nivel latente, molestándolo a nivel latente. Esto lo pueden ver en Freud, pero esto lo habla bastante bien Karin McCover, ¿no? O sea, porque muchas interpretaciones ustedes van a tener este tipo de interpretación, ¿no? O sea, componentes homosexuales a nivel latente. Yo lo explico de esta forma. Chicos, nosotros nacemos hombres y mujeres a la vez. ¿Y qué nos hace hombre o qué nos hace mujer? Complejo de Edipo, claro, complejo de Edipo. Pero en el complejo de Edipo se juega la represión, ¿o no? Cuando hay represión, o nosotros reprimimos el componente opuesto, ya sea, somos mujeres, reprimimos muy bien lo masculino, somos hombres, reprimimos muy bien lo femenino, reprimimos nuestros componentes femeninos para dar paso a la masculinidad, o reprimimos nuestros componentes masculinos para dar paso a la feminidad. O reprimimos bien, o reprimimos más o menos, o reprimimos mal. Está reprimido, hay represión, pero la represión está mal, no es efectiva, está casi. Por lo tanto, es una posición, digamos, de tu paciente masculina, pero con componentes o con conflictos homosexuales latentes, molestándolo. ¿Qué tal? ¿Te contesté, Pamela? Sí, licenciada. Muchas gracias. Entonces esto hay que trabajarlo teóricamente. Teóricamente está en Freud y McCover lo trabaja también. Por lo tanto, a estudiar. Y chicos, mecanismos de defensa, si ustedes saben mecanismos de defensa, les va a ser muchísimo más fácil. Y además, en Proyectivas 2 es mecanismos de defensa por todos los poros. Por lo tanto, mejor si aprendemos ahora a que si esperamos dentro de 3 meses empezar con Proyectivas 2 y agarrarnos los pelos. ¿Hecho? Chicos, preguntas sobre el tema. No hay. Me voy, porque ahora tengo clases de Proyectivas 2. Que tengan un lindo día, un lindo fin de semana, trabajen mucho y espero buenas tareas de parte de ustedes. Hasta luego, chicos. Finalizo la reunión. Hasta luego, licenciada.